Chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a hablar respecto de los climas del Perú. ¿Ya? Este es un capítulo nuevo que vamos a trabajar, pero digamos es la complementación de un tema que ya habíamos visto en una etapa anterior. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado respecto de lo que era la atmósfera, ¿no? Y dijimos que la atmósfera es la masa gaseosa que envuelve a la Tierra y que está compuesta de capas, ¿no? A ver, recordemos, a ver si me acompañan ahí escribiendo sus comentarios en el chat. ¿Recuerdan ustedes cuál era la primera capa que formaba parte de la atmósfera? Aquella capa en la que, digamos, nosotros estamos, pues, ¿no? En contacto. Muy bien, Puente, ¿no? Muy bien, Custodio. La primera capa, muy bien, Chati, es la troposfera, ¿no? Recuerden ustedes que la troposfera es la capa más densa, ¿no? Que vamos a encontrar en la atmósfera. Y es ahí en la troposfera en la que nosotros vamos a hallar características como justamente vendría a ser el clima y el tiempo meteorológico, ¿ya? Así que cuando nosotros hablemos de climas, tenemos que hacer referencia básicamente a una de las condiciones o el comportamiento que vamos a ver que va a presentar pues nuestra eh, atmósfera, ¿ya? En este caso vamos a hacer referencia sobre todo a los climas del Perú. A ver, para poder hablar respecto a los climas del Perú, muchachos, primero recordemos algunos aspectos importantes, ¿ya? Veamos por aquí. A ver, fíjense por aquí, en esta imagen, ¿ya? Vamos a activar el puntero láser para poder explicarlo mejor. Fíjense, ¿no? Aquí tengo la representación del globo terráqueo, ¿no? Es decir, de nuestro planeta. Y vemos pues lo siguiente, ¿no? Que en lo que respecta a la Tierra, si nosotros hablamos de climas, debemos identificar varios sectores climáticos en el planeta, ¿no? Por ejemplo, si yo me ubico en la línea ecuatorial que está acá, ¿no? En esta línea entrecortada, fíjense, en el área de color rosa, ¿no? O rosadito, ¿ya? Esta línea ecuatorial es, como tú sabes muy bien, aquella que divide a la Tierra en dos hemisferios, que vendrían a ser el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿No es así? Todos los territorios, recuerda, ubicados a nivel de la línea ecuatorial, van a ser territorios que se van a caracterizar porque van a presentar clima cálido, es decir, clima con alta temperatura, con precipitaciones durante gran parte del año y también con alta humedad, ¿ya? Por lo tanto, si tienen altas temperaturas, sumado a ello, lluvias permanentes, ¿no es verdad?, durante el año, y alta humedad, una característica importante que va a tener estas zonas del planeta es que también van a presentar abundante fauna, ¿no? Y abundante vegetación, ¿correcto? Estas características se van a extender en, digamos, los primeros grados de latitud, o sea, en las zonas muy cercanas a la línea ecuatorial. Pero conforme yo me voy alejando de la línea ecuatorial, voy viendo pues que estas características climáticas van cambiando. De tal manera que, miren, más o menos a los 23 grados de latitud, de aquí un poquito más arriba, a 30 grados podría decir yo, en donde se encuentran, ¿no?, el trópico de Cáncer en el norte y el trópico de Capricornio en el sur. Miren, a partir de aquí hacia, ¿no?, los extremos, exactamente hacia donde están los círculos polares, como el círculo polar ártico, lee aquí, y aquí dice círculo polar antártico, ¿ya? En estas zonas de color verdecita, más bien vamos a encontrar ubicados aquellos territorios que van a presentar climas templados, ¿ya? ¿Qué quiere decir climas templados? Bueno, los climas templados son aquellas zonas del planeta en donde la temperatura no es muy alta, tampoco llueve durante todos los meses del año, sino más bien una situación que vamos a encontrar en los climas templados, chicos, es que ahí más bien vamos a ver que hay un fuerte contraste térmico. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que la temperatura varía fuertemente entre el día y la noche, como también en las estaciones. Por ejemplo, de día se puede sentir calor y de noche se puede sentir frío en estas partes del planeta, ¿ya? Y en verano podemos encontrar ahí temperaturas muy altas, ¿ya? De 40 grados, ¿no? Inclusive un poco más, ¿ya? Y en invierno temperaturas muy bajas, inclusive por debajo de los 0 grados, ¿ya? Esa es una característica de las regiones ubicadas entre los trópicos y los círculos polares, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿ya? Clima templado. Y si vamos de los círculos polares a los extremos de la Tierra, fíjense estas zonas celestitas, aquí vamos a encontrar áreas que van a presentar climas fríos,
también llamados polares, en donde la temperatura en gran parte del año va a ser inferior a los 0 grados, ¿correcto? Entonces, haciendo este recuento que ya nosotros anteriormente habíamos trabajado, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde se ubica el Perú? A ver, ¿en qué parte del planeta, chicos? A ver, los leo. ¿En qué parte del planeta se ubica el territorio peruano? ¿Estará, pregunto yo, en el hemisferio norte o el hemisferio sur del planeta? Muy bien, Puente, en el hemisferio sur del planeta, ¿no es verdad? Ahora, muy bien, Chat, muy bien, Custodio. Pregunto yo, ¿estarán cerca o muy lejos de la línea ecuatorial? ¿Qué dicen ustedes? Está muy bien, Chat, está muy cerca, muy bien Fierro, muy bien Pinero, muy bien Bizarreta, ¿no? Muy bien Solís, está muy cerca, ¿no? Muy, muy cerquita en realidad, chicos. Miren, ¿a cuánto aproximadamente? El territorio peruano está ubicado, ya si hablamos de latitudes, en la latitud sur del planeta, si hablamos de longitudes, en la longitud occidental del planeta, ¿ya? Pero está ubicado, chicos, en lo que serían los 0 grados, 1 minuto con 48 segundos de latitud sur. ¿Ya? Es decir, un poquitito más abajo que la línea ecuatorial. ¿Ya? Y su territorio se extiende pues hasta los 18 grados aproximadamente, ¿no? 18 grados de latitud sur. ¿Ya? Ahí está el territorio peruano. Entonces, fíjense que el Perú estaría ubicado acá, mira, donde está el cursor, ¿ya? Donde está el puntero láser. Aquí estaría ubicado el territorio peruano. ¿Ya? En esta zona cálida. Entonces, por teoría, nosotros debemos decir lo siguiente, ya que nuestro país estaría ubicado en una región cálida del planeta. Por lo tanto, todo el territorio peruano debería de tener altas temperaturas, lluvias intensas durante los 12 meses del año, ¿no? Alta humedad, ¿no? Y también debería de tener abundante flora y abundante fauna. ¿Ya? Todo el territorio, desde la costa hasta la zona de la selva. Ahora, te pregunto, tú que vives en la costa del Perú, en la costa central del Perú, en la ciudad de Lima, pregunta, ¿esas son las características que tiene Lima? A ver, pregunto yo, ¿en Lima llueve todos los meses del año? ¿Sí o No, no? No, ¿no? ¿En Lima hay alta humedad todos los meses del año? no, La humedad se acentúa así en invierno, ¿no? Y es una humedad que enferma, ¿no es verdad? Una humedad que hasta se siente, ¿no es así? De manera intensa. En estos últimos días, no sé si tú has sentido esa fuerte humedad que hay en Lima y fuerte nubosidad, pero que no cae, ¿no es verdad? O sea, que se queda prácticamente atrapada en el aire, en el ambiente, ¿no? Pregunto yo, ¿en Lima hay abundante flora? ¿Sí o no? Hay abundante flora. Hay árboles madereros de gran tamaño aquí en Lima. ¿Sí? no, No, no hay, ¿no? En Lima hay abundante fauna, o sea, aquí podemos ver en Lima desplazándose, ¿no? De repente por las lomas, ahí los otorongos, los pumas, las serpientes en grandes cantidades, ¿sí o no? No hay no, eso, no hay, ¿no es verdad? Si quisiéramos ver a los animalitos que acabamos de mencionar, pues tendríamos que ir a un zoológico, ¿no es verdad? Pero Lima más bien es una zona desértica, muchachos, ¿no? Profesora, pero cerca de donde yo vivo hay un parque, ¿no? Un parque que la municipalidad ha levantado. Bueno, eso es otra cosa, esas son obras humanas, ¿no? Cuando yo digo flora, fauna, me refiero a lo que la naturaleza mismo ha creado, ¿no es verdad? Y eso no es algo que destaque en la capital, ¿no es así? Ahora, si yo me voy a la región andina, por ejemplo, me voy a Huancayo. ¿En Huancayo hay sol todos los meses del año? ¿En Huancayo lloverá todos los meses del año? No, ¿de verdad? En Huancayo hay abundante flora y fauna, ¿no? Todos los meses del año y en todo su territorio. No, no hay. ¿Y por qué, profesor? Porque si nosotros estamos ubicados cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Estamos en la región cálida del planeta, aquí mira, ¿no? En esta partecita rosadita. ¿Por qué el Perú no tiene esas características que usted está comentando? Más bien, lo que sucede en el Perú es que nosotros no tenemos un solo clima, sino hasta hace poco nos dicen que se han registrado 38 tipos de climas en el Perú, ¿ya? Y por esa misma razón decimos que para conocer las características climáticas que hay en el mundo, ¿ya? Basta con recorrer el territorio peruano. Si yo me voy desde la ciudad de Lima
hasta lo que sería el departamento, como el departamento de Madre de Dios, por ejemplo, si hiciera un recorrido así transversal por todo el territorio peruano, pasando por la costa, por la sierra y yendo hasta lo que sería la selva, chicos, encontraría todos estos climas que estamos viendo por acá, ¿ya? Encontraría clima cálido, clima templado, clima frío y las variantes de cada uno de estos climas. Porque tú dirás, profesora, son 3, ¿de dónde usted me saca que son 38? Lo que pasa es que si yo hablo, por ejemplo, de climas cálidos, debo hablar de cálidos tropicales, semitropicales, subtropicales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos climas tiene diversos, digamos, diversas variantes, ¿correcto? Entonces, el Perú, vuelvo a repetir, no tiene un solo clima, ¿no? Sino tiene diversos tipos de climas, ¿ya? Y estos diversos tipos de climas son generados por varios factores, como por ejemplo, ¿cuáles? A ver, vamos a ver por aquí. Miren, vamos a hablar primero de la costa, ¿ya? En primer lugar, la costa no tiene un clima tropical, no tiene un clima, digamos, con lluvias durante todos los meses del año, ¿ya? En segundo lugar, debemos saber lo siguiente, que en la costa no hay un solo tipo de clima, sino podemos identificar dos regiones climáticas. Por eso, fíjate tú en el esquema, acá dice región de la costa. Y por acá dice, ¿no? Costa norte, fíjate aquí, y por acá dice costa centro-sur, ¿ya? La costa norte está conformada por los departamentos de Tumbes y Piura. ¿Ok, muchachos? Es decir, esta partecita de acá, mira, acá lees Tumbes, ¿no? Un poquito más abajo que lees Piura, ¿ya? Esta parte de acá, hasta más o menos esta zona donde hay una península, acuérdate, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí vamos a encontrar a los departamentos de Tumbes y Piura. Esta es la costa norte. A partir de esta península hacia Tacna, ¿no? Desde aquí hasta Tacna vamos a encontrar lo que se conoce como la costa central y sur del Perú, que abarca desde la, digamos, parte central de Piura hasta el sur de Tacna, ¿ya? Toda esa zona. Aquí en la costa norte, ¿ya? Donde estoy moviendo el puntero láser, vamos a encontrar un clima denominado semitropical, ¿ya? A ver, profesora, el clima cálido tropical es ese clima de altas temperaturas, con lluvias todos los meses del año que usted ha comentado. Sí, pero acá vamos a encontrar un clima semitropical. ¿Qué quiere decir? Que sí, es un clima cálido, vamos a ver sol todos los meses del año, se va a sentir altas temperaturas, pero las lluvias no se presentan durante los 12 meses del año. Las lluvias van a ser presentes, van a estar presentes solamente en la temporada de verano, es decir, de diciembre a marzo. ¿Ya? Ahí estamos contando, bueno, ¿no? Desde fines de diciembre en realidad, ¿no? Enero, febrero, marzo, o sea, son aproximadamente 3 meses. ¿Ya? Durante ese lapso de tiempo hay lluvias intensas, pero pasada esa temporada, ¿ya? A partir de abril en adelante, más bien vamos a notar la ausencia de lluvias, ¿ya? Por eso se dice que es un clima semitropical o también desértico o de bosque seco, le dicen, ¿ya? En donde, miren, vamos a notar también lo siguiente. En esta zona, debido al clima que estamos comentando, vamos a hallar vegetación, sí, vamos a encontrar árboles, como por ejemplo el guarango, el algarrobo, el zapote, entre otros más, pero no son de gran tamaño, ¿no? Son árboles, digamos, de estatura media, que pueden alcanzar, pues, el promedio de los 5 metros de altura, y que están muy separados uno respecto de otro, a gran distancia, ¿correcto? Ahora, pregunto, ¿qué factor o qué factores habrán influenciado en el clima de la costa norte del Perú? Y aquí la respuesta a la pregunta que estamos formulando sería la corriente del Niño, ¿correcto? Esta es la corriente del Niño. Aquí está graficada, mira, que forma parte de una enorme corriente llamada la corriente ecuatorial, ¿ya? Que se desplaza de norte a suroeste, ¿ya? Viene por el Golfo de Guayaquil, ¿ya? O sea, se desplaza por territorio ecuatoriano, ¿no? Por la costa, avanza, 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 avanza hacia el sur, influye sobre nuestra costa norte, pero luego, miren, se desvía hacia lo que vendría a ser el occidente.
Profesora, ¿qué es una corriente? Una corriente es un desplazamiento de agua, es como corren como si fueran ríos, pero dentro del mar, ¿correcto? O sea, mismo, en la misma extensión del mar, ¿correcto? Y esta corriente tiene una característica importante, que tiene aguas cálidas. O sea, la temperatura de esta corriente es alta. Y como su temperatura es alta, calienta el mar peruano en esta parte. Y al calentarla, el mar, ¿no? Las aguas superficiales de nuestro mar se evaporan. Entonces se evaporan, forman nubes grandes, ¿no? Y estas nubes luego se precipitan, o sea, provocan lluvias. ¿Ya? Pero esta corriente, escucha, no está presente todos los meses del año. Esta corriente hace su aparición justo en diciembre, a fines del mes de diciembre, que es la época en la que empiezan las lluvias, dije hace un ratito, ¿no? Entonces, se acerca a fines de diciembre y ahí calienta las aguas del mar peruano en la parte norte y eso genera, pues, ¿no? Fuertes lluvias, ¿ya? Y estas lluvias son importantes, pues, porque van a abastecer de agua los ríos, ¿no? A su vez también van a permitir que se dé, pues, la presencia de vegetación en esta zona. ¿Ya? Esta es la principal, digamos, el principal factor que influye en el clima de la costa norte. El otro factor vendría a ser la baja latitud, que quiere decir, ¿no? Que estamos cerca de la línea ecuatorial, por eso tiene ese tipo de condición. Pero acuérdate, ¿eh? Las lluvias no son durante todos los meses, las lluvias solamente se producen en la estación de verano, ¿ya? Bajemos un poquito más, por aquí tenemos a la costa central y sur, ¿ya? Y la costa central y sur más bien tiene, miren, un clima denominado subtropical árido. ¿Qué quiere decir subtropical árido? ¿Ya? Que en esta zona del Perú, en la costa central y sur del Perú, no hay lluvias. ¿Ya? Aquí no llueve, ni en verano ni en invierno, salvo algunas eventualidades, algunas situaciones aisladas, ¿no? Profesora, pero en invierno garúa, ¿no? Llovizna. Incluso si tú te acuerdas, en el mes anterior había estado garuando casi seguido, ¿no es verdad? En Lima. Pero no son las mismas lluvias intensas que hace un rato referíamos en la costa norte. Tampoco van a caer, digamos, pues durante todos los meses del año, ¿ya? Así que es un clima de temperatura media de 18 grados, es un clima que se caracteriza porque no llueve, ¿ya? Acá dice eso, ¿no? Y durante el invierno se va a percibir una temperatura bastante baja, ¿ya? Esa es una condición importante que nosotros vamos a encontrar en la costa central y sur del Perú. Ahora, si nos preguntamos cuál es el factor principal que influye en lo que vendría a ser la costa central y sur del Perú, aquí diríamos pues que se encuentra la corriente de Humboldt, ¿ya? La corriente de Humboldt, chicos, también llamada corriente peruana, por si acaso, ¿ya? Es una corriente de aguas frías, que a diferencia de la corriente del Niño, que marcha de norte a sur, la corriente peruana más bien se desplaza de sur a noroeste, ¿ya? Como ustedes están viendo por acá. Esta corriente viene desde las zonas más australes del continente. Primero bordea el mar de Chile, posteriormente bordea el mar de Perú, ¿ya? Pero es una corriente que como viene de la Antártida, tiene aguas frías. Esa es una primera característica. En segundo lugar, es debido a esta baja temperatura, lo que va a ocurrir es que esta corriente no permite que se produzcan lluvias. Como la temperatura de la corriente es baja, entonces no hay evaporación de las aguas del mar peruano. Como el mar no se evapora, entonces no se forman nubes grandes como los de la costa norte, que luego se van a precipitar. Más bien, sí se percibe un frío intenso, como te dije, sí forma unas nubes, pero que son conocidas como las nubes estratos, que son unas nubes delgadas, muy alargadas, ¿sí? Que cubren el cielo de nuestra costa, ¿ya? Y estas nubes actúan como si fuera un colchón, impidiendo el paso de los rayos solares hacia la zona en donde nosotros nos encontramos. Entonces, por eso tenemos una sensación de frío, sobre todo en la temporada de invierno. Esa situación que yo les estoy comentando se conoce como la inversión térmica. ¿Qué quiere decir inversión térmica? Térmica viene de calor
Inversión térmica hace referencia a la temperatura invertida. Nosotros, cuando hicimos el tema de atmósfera, dijimos que en la atmósfera, no sé si tú recuerdas, la temperatura va disminuyendo con la altura, ¿sí o no? A más altura, menor temperatura, dijimos aquella vez. Pero ¿qué pasa aquí en la costa central y sur del Perú? Como te dije, la corriente peruana es fría. ¿Qué forma? Nubes estratos. ¿Ya? Y estas nubes se encuentran a poca altura en la atmósfera. Por eso nosotros lo podemos visualizar muy bien. ¿Ya? Y estas nubes actúan como si fuese una barrera. Los rayos solares se desplazan en dirección a donde nosotros nos encontramos, ¿no? Esta zona. Pero en el camino se encuentran con las nubes estratos. Y las nubes, miren, van a absorber esos rayos y lo van a irradiar por encima de ellos. Entonces, por encima de la nube, la temperatura será más alta respecto de la temperatura que se encuentra en la parte baja. ¿Ya? No es que no pueda ingresar todos los rayos solares. Claro, algo de energía solar va a entrar, ¿no es verdad? Pero eso no es suficiente como para poder, digamos, calentarnos así más el ambiente. Por eso es que, como te comentaba hace un rato, ¿no? Podemos tener 17, 18 grados de temperatura, pero como nuestro cielo está nublado, está cubierto de estas nubes estratos, sentimos frío. ¿Por qué? Porque las nubes estratos impiden el paso de los rayos solares, ¿ya? Entonces, la presencia de nubes estratos, la inversión térmica, la formación de lomas, ¿ya? Que son pues la presencia de vegetación en las áreas altas que hay en la costa central y sur, ¿ya? Son productos de la frialdad de la corriente peruana o también llamada corriente de junio. El otro factor que también influye en la costa central y sur sería el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Se trata de vientos fríos y secos que se desplazan por esta parte del Océano Pacífico y soplan, ¿no? En dirección a la costa central y sur. Entonces ellos provocan, pues, ¿no? Que se produzcan las garúas en la costa central, principalmente en la temporada de invierno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos factores importantes. En la costa central y sur, la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. Anótenlo, por favor. En la costa norte, la corriente del Niño, ¿no? Como principal factor. ¿Ya? Veamos otra característica más. A ver, vayamos a otras partes del territorio peruano, ¿no? Por ejemplo, ya aquí estamos observando, ¿no? Ya de una manera mucho más, digamos, específica las características del clima que tiene la costa norte y la costa central y sur del Perú. ¿Ya? Vemos por aquí lo que comentábamos, ¿no? Clima cálido pero muy seco, en el caso de la costa norte, ¿ya? Con una temperatura media de 24 grados, y eso producto, pues, de la influencia del Niño, ¿ya? Con lluvia sí, pero durante la temporada de verano. En el caso de la costa central y sur, ¿no? Hasta una altura de 1000 metros vamos a tener un clima también llamado semicálido muy seco o subtropical árido, como hace un rato lo comentábamos, ya con 18 grados de temperatura, donde se da la inversión térmica y con alta humedad, mayor a 80% de humedad, miren, y gran nubosidad, sobre todo en la temporada de invierno, ¿ya? Muy bien. Otra característica. A ver, pasemos a la zona de la sierra, ¿ya? En la sierra vamos a encontrar regiones con clima denominado templado subhúmedo, ¿ya? Por ejemplo, de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En aquellos territorios que están de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, vamos a hallar específicamente aquí los valles interandinos bajos, ¿ya? Vamos a ver que la temperatura que se puede alcanzar es de 20 grados, y hay una alta insolación durante la temporada de invierno. ¿Qué quiere decir? Que en la época de invierno, allá en las zonas que van de 1000 a 3000 metros, el sol quema. ¿Correcto? Quema. ¿Pero por qué? Porque el cielo está despejado. Ahí no hay abundantes nubes, ¿ya? Y hay un fuerte contraste térmico. ¿Qué quiere decir? Que hace de día calor y de noche hace frío. ¿Ya? Esa es una característica importante de la región andina. ¿Alguno de ustedes ha viajado a la sierra? Seguramente sí, y seguramente recordarán esto que estoy comentando por acá, ¿ya? La otra característica es que la humedad
va a ir disminuyendo con la altura. A mayor altura va a haber menor humedad, ¿correcto? Y la nubosidad no se va a percibir durante los 9 metros, los 9 meses, perdón, del año, ¿no? Excepto en lo que vendría a ser la época de las lluvias intensas, ¿ya? Pero el resto del año no hay nubosidad, y eso se acentúa a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Un poquito más arriba, miren, vamos a ver también lo siguiente. Entre los 1000 y 2000 metros, en lo que serían los departamentos de Huánuco, ¿no? Ahí estaría, pues, por ejemplo, la localidad de Oxapampa también. Vamos a ver que ahí en donde hay valles estrechos, ¿ya? Y profundos, vamos a encontrar que, pues, ahí sí hay humedad, ¿ya? Hay humedad que provoca, pues, las precipitaciones durante varios meses importantes del año, ¿ya? Aquí, por supuesto que vamos a encontrar una mayor precipitación respecto de la otra zona que estábamos comentando. Profesora, ¿qué departamentos del Perú tienen ese clima templado subhúmedo? Como ya hemos dicho, esto va de 1000 a 3000 metros de altura. Entonces ahí, si yo, por ejemplo, visito, ¿no?, la ciudad de Cajamarca, visito aquí saliendo nada más Canta, ¿no? Visito, por ejemplo, lo que vendría a ser la ciudad de Huancayo, ¿no? La ciudad de Ayacucho, Huamanga, la ciudad de Huaraz, ¿no? La ciudad de Yungay, por ejemplo, entre otras ciudades más. Estas van a tener un clima denominado templado subhúmedo, con algunas pequeñas variantes, ¿ya? Si vamos ascendiendo un poquito más por el territorio, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, entre los 3000 a 4000 metros, vamos a ver aquí que el clima que se va a presentar es un clima frío, ¿ya? En donde la temperatura va entre los 7 a 10 grados durante el año. Y es en esta zona en donde vamos a percibir las heladas, ¿correcto? Las heladas son un fenómeno natural que provoca que el aire que está en el ambiente ya se enfríe, su temperatura baje rápidamente, drásticamente durante la noche, y eso provoca que si en ese aire hay humedad, que es vapor de agua, ¿no es verdad? Ese vapor de agua se congele y forme láminas de hielo que pueden cubrir los caminos, como que también pueden, pues, cubrir las áreas de cultivo y puede inclusive afectar a la agricultura, ¿ya? Eso es en el caso de las regiones con clima frío. Profesora, ¿y dónde tiene ese clima? Por ejemplo, si me voy a mesetas, como la meseta de Bombón, que está en Junín, la meseta de Castrovirreina, que está en Huancavelica. Si me voy a la meseta del Collao, que está en la zona de Puno, ¿ya? Ahí voy a encontrar esta condición que estamos comentando, ¿ya? Donde hay baja humedad y también hay una sequedad predominante. ¿Hay lluvias? Sí, profesora, sí hay lluvias, pero solo en la temporada de verano. Nota entonces tú que en la región andina, ¿ya?, se toma muy en cuenta la altura del territorio para hablar del tipo de clima que va a presentar. Por lo tanto, a ver, te pregunto, ¿ya? Y te leo aquí en el chat. Si te preguntaran cuál es el principal factor que se toma en cuenta para establecer los climas en la sierra, ¿qué contestarías tú? ¿Cuál sería ese factor? A ver, te doy alternativas. ¿Sería la latitud, las corrientes marinas o la cordillera de los Andes? ¿Qué factor se toma en cuenta para hablar de la diversidad de climas en la sierra? ¿No? Estamos hablando de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, 4000 metros. Las corrientes marinas, aquí en la sierra, la altitud, chicos, muy bien, Chati, la altitud. Aquí en la sierra es la altitud, y la altitud está representada por la cordillera de los Andes. Es más, miren, hay una pregunta de examen de admisión que plantea lo siguiente, ¿no? La pregunta es así: el principal factor que genera la mayor diversidad climática en el Perú es la pregunta. Y la respuesta a esa pregunta, por supuesto, sería la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes en nuestro país, pues, es enorme y alcanza alturas cercanas a los 7000 metros. Entonces, a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, habrán distintas características climáticas, ¿no? Y cada una de ellas, por supuesto, genera, pues, que la población se dedique a ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, por el tipo de clima, a 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, se puede desarrollar intensamente la agricultura.
¿ya? Por el tipo de clima frío, a más de 3.000 metros, 4.000 metros, ahí todavía se desarrolla la agricultura, pero más limitada. Por ejemplo, a 4.000 metros no puede crecer cebollas, no puede crecer maíz, ¿ya? No puede crecer calabaza por allá. Lo que crece será papa, oca, mashua, tarwi, ¿ya? No sé si ustedes han oído hablar al respecto, ¿ya? Y también se dedican, en el caso de las mesetas, a lo que vendría a ser el pastoreo, la crianza de llamas, de alpacas, la crianza de lo que vendrían a ser las ovejas también, por ejemplo. Eso tiene que ver mucho con la característica climática. O sea, según las condiciones climáticas, la gente desarrolla cierto tipo de actividad económica. Vayamos un poquito más arriba, ¿ya? Por ejemplo, de 4.000 a 5.000 metros, vamos a encontrar un clima llamado frígido o de tundra, si se le llama, ¿ya? Anótenlo por favor. Este clima es un clima denominado de alta montaña también. Vuelvo a repetir, entre los 4.000 a 5.000 metros. ¿Cuál es la característica de ese clima? Que la temperatura media va de 3 a 6 grados. Imagínate el frío que hace. Si nosotros aquí con 16 grados sentimos frío, ¿qué será percibir una temperatura de 3 grados? Profesora, pero si la temperatura es muy baja, ahí llueve. Sí, también se presentan lluvias, ¿no? O sea, precipitaciones líquidas. Pero debido a la baja temperatura, también hay precipitaciones sólidas. Es decir, cae nieve, cae granizo, ya a esta altura, ¿no? De 4.000 a más metros, pues ya se puede ver la caída de granizo, pero no todos los días, sino en forma estacional, es decir, en épocas en donde la temperatura es menor, ¿ya? Y aquí también, por supuesto, hay una variación de temperatura muy marcada, ¿no? O sea, de día bastante calor podría ser y de noche bastante frío. Un poquito más de los 5.000 metros, o sea, más arriba de los 5.000 metros, vamos a encontrar un clima gélido, ¿ya? También llamado de muy alta montaña, ¿ya? Pregunto yo, ¿a 5.000 metros habrá población en el Perú? ¿Qué dicen ustedes? A 5.000 metros de altura, en donde la temperatura es inferior a los 0 grados, en donde la presión atmosférica es muy baja y en donde las precipitaciones son sólidas, no hay precipitación líquida, o sea, aquí no hay lluvias. En esta zona de clima gélido no hay lluvias, cae, ¿no? Nieve, por ejemplo. Pues la población en estas condiciones no podría habitar esa zona, ¿sí o no? Pero aquí en el Perú, chicos, más o menos a los 5.070 metros de altura, hay un pequeño poblado en el departamento de Puno, que dicen que es el poblado más alto del Perú, ubicado un poquito más arriba de los 5.000 metros, ¿correcto? Que está en las zonas altas del departamento de Puno, vuelvo a repetir. Pero es un sector muy reducido, ¿no? Y es una población que soporta temperaturas muy bajas, ¿y saben por qué? Porque están abocados pues a actividades como el caso de la minería, ¿ya? Por eso es que están asentados en ese lugar. Entonces es más el factor económico, ¿no es verdad? El de actividad económica, lo que los ha motivado a quedarse soportando esas temperaturas bajas que estamos comentando acá, ¿ya? Pero en esas condiciones no podría levantarse ahí una gigantesca ciudad, ¿ya? Veamos otra característica más. A ver, esto es respecto de la región andina. Fíjate tú que todo esto que estamos viendo aquí en este cuadrito corresponde a la sierra, ¿ya? Primero dijimos templado subhúmedo de 1.000 a 3.000 metros, ¿no? Y luego dijimos frío de 3.000 a 4.000 metros, frígido o de tundra de 4.000 a 5.000 metros y gélido de la zona de muy alta montaña por encima de los 5.000 metros, ¿no es verdad? Entonces ahí miren, fíjense ustedes cómo va cambiando la característica climática. Y vuelvo a repetir, aquí en la sierra el factor que influye es la cordillera de los Andes. En cambio en la costa, ya el factor que influye, como ustedes hace un rato lo dijeron, son las corrientes marinas, ¿ya? Ahora, vayamos a la selva. A ver, ¿qué características climáticas va a presentar la selva? Bueno, la selva es una región de menor altura, llana, que se encuentra al oriente de nuestro país, y ahí vamos a encontrar, acuérdate tú, dos sectores de la selva. Tenemos a la selva alta y tenemos a la selva baja, ¿no? En la selva alta vamos a ver que hay un clima semicálido muy húmedo, ¿ya? La temperatura, miren, va a ser en promedio menor a 24 grados,
¿ya? O sea, sí hay mayor temperatura que aquí en Lima, no es así, pero no es muy alta tampoco, no es, ¿ya? Y se trata de una zona que va entre los 400 a 1000 metros de altura. Aquí hay una alta humedad, ¿sí? Y esa alta humedad lo convierte, ¿ya?, en la región más lluviosa del Perú. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la región más lluviosa del país? Tú me respondes la selva alta, ¿correcto? ¿En qué parte específicamente, profesora, se ha encontrado esa región sumamente lluviosa? En la localidad de 15.000, que forma parte del departamento de Cusco, que es considerada como el lugar más lluvioso de nuestro país, ¿ya? Eso es entre 400 a 1000 metros, ¿no? Y si nos vamos a la selva baja, que es la región más extensa, que es la región más llana, de menos altura que tenemos en nuestra selva, miren, aquí vamos a encontrar un clima cálido, húmedo, también llamado tropical húmedo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que la temperatura es mayor a los 25 grados. ¿Ya? Que hay poca amplitud térmica. ¿Qué quiere decir? Que se siente calor de día y de noche. Y eso es verdad. Yo les puedo confirmar eso porque yo estuve alguna vez en la selva, en la localidad de Pucallpa, que forma parte del departamento de Ucayali, y sí, hace calor de día y de noche, chicos. De día tú te bañas, ¿no? Ya sales de la ducha y saliendo de la ducha sientes un calor terrible, ¿no? Y de noche igual, la temperatura es bastante alta en esta zona. Por eso es que la población que vive en estos lugares consume, pues, ¿no?, frutos muy frescos, bebidas bastante frescas, ¿no? Y al igual que ellos, las prendas que utilizan, pues, son cortas, ¿no? Por las altas temperaturas que se puede percibir, ¿ya? Esa es una característica importante. También hay alta humedad, ¿no? Pero es una humedad que cae, o sea, que llueve, ¿no?, ¿verdad?, intensamente en esta zona, ¿ya? Y miren, hay algunos sectores, como por ejemplo la parte que corresponde al departamento de Madre de Dios, ¿ya?, en donde hay épocas húmedas y también hay temporadas secas, sobre todo en la época de invierno, ¿ya? Inclusive se ha podido registrar ahí en Madre de Dios que la época seca puede llegar a extenderse hasta unos 7 meses aproximadamente, pero aún así tiene bastante vegetación, ¿ya? Ahora, pregunto yo, ¿por qué la selva del Perú tiene un clima cálido, de altas temperaturas, ¿no?, con lluvias intensas durante, pues, todos los meses del año? ¿Qué factor juega aquí? Pregunto yo, ¿jugará como factor fundamental las corrientes marinas, la cordillera de los Andes o la baja latitud? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál sería el factor? ¿Porque está cerca al mar? ¿Pero la selva está cerca al mar? No, la selva no está cerca al mar, la selva está más bien más alejada del mar, ¿no? Lo que pasa, claro, muy bien, Chato, ¿no? Es que en la selva sí se cumple lo que comentábamos al comienzo de la clase, ¿no? Se cumple en la selva lo que hace un rato decíamos por aquí, a ver si recuerda, ¿no? En la selva se cumple esto que habíamos mostrado al comienzo de la clase, cuando decíamos que como el Perú está ubicado cerca de la línea ecuatorial, o sea, en zona de baja latitud, tiene un clima cálido. Entonces, el clima descrito de la selva, de nuestra selva, con lluvias, altas temperaturas, ¿no?, fuertes precipitaciones durante todos los meses del año, en gran parte de la selva, alta humedad, ¿no es verdad?, en la selva, ya, todo eso que te he descrito de la selva es porque estamos cerca de la línea ecuatorial, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo, en la costa influyen, ¿qué?, las corrientes marinas. En la costa norte, la corriente del Niño. En la costa central y sur, la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt. Y el anticiclón del Pacífico Sur. Son dos factores, ¿no? En la sierra influye el factor altitud, que está determinado por la cordillera de los Andes. Y en la selva, el factor que influye o que determina las características climáticas es el de la baja latitud, es decir, el que estemos cerca de la línea ecuatorial, ¿ya? Entonces, así, nosotros tenemos que distinguir las características que forman parte, pues, de los diversos climas que tiene nuestro país. Por supuesto, será la selva la que tenga, debido a su característica climática, la mayor cantidad de flora y la mayor cantidad de fauna, ¿ok?